Cuando dejamos de huir, algo cambia dentro de nosotros. No es un cambio superficial, no es un acto de voluntad forzada. Es una apertura profunda, un despertar silencioso que Carl Jung describió como el inicio del camino hacia la individuation, la unión consciente de nuestra sombra con nuestra luz. Muchos ignoran esto porque viven en constante movimiento, escapando de aquello que no quieren mirar. Pero Jung enseñó que solo cuando detenemos la huida, cuando miramos hacia nuestro interior con valentía, el universo empieza a conspirar a nuestro favor, no como un acto mágico aislado, sino como una danza profunda entre la psique y el mundo, una sincronicidad que nos devuelve al centro de nuestra alma. Escribe ahora en los comentarios: he decidido dejar de huir. Hazlo para activar tu conciencia, porque aquí empieza la paradoja. Huir nos da una sensación de control, pero es el mismo control el que nos mantiene atrapados. La huida es una ilusión, un patrón inconsciente que Carl Jung llamó la sombra junguiana. Nuestra sombra no desaparece porque la evitemos. Simplemente se fortalece, se oculta más profundo y dirige nuestras vidas sin que lo sepamos. Solo cuando dejamos de escapar, la sombra se revela. Solo entonces podemos ver la puerta hacia la transformación. Imagina por un momento que llevas años corriendo de ti mismo. Tu mente está ocupada con distracciones, justificativas, objetivos que parecen importantes, pero dentro de ti existe un vacío silencioso, una sensación de desarraigo. Carl Jung lo llamó el llamado a la individuación. No es un deseo intelectual, es una pulsión del alma, un impulso profundo que empuja hacia el encuentro con uno mismo. Cuando aceptamos ese llamado, comenzamos a dejar de huir. Y ese es el primer paso hacia una sanación profunda. Visualiza tu vida como un río. Huir es remar contra la corriente. Pero cuando te detienes, cuando dejas de luchar, el río comienza a fluir contigo. Jung decía que el inconsciente colectivo se mueve como ese río. Cuando nos detenemos, podemos percibir sus corrientes invisibles, esas sincronicidades que parecen milagros, pero que son encuentros entre nuestra disposición interior y el flujo del universo. Es ahí donde la sanación comienza. La huida no siempre es física. Puede ser emocional, mental o espiritual. Es ese hábito sutil de evitar el dolor, de negar partes de nosotros mismos. Jung enseñó que la sombra no es mala, sino incompleta. Huir de ella es huir de la totalidad de nuestra psique. Y mientras exista huida, existirá fragmentación. Por eso, detenerse es un acto radical de coraje. Es decir, acepto lo que soy, con mis luces y mis sombras. Ese instante en que dejamos de huir es un portal que abre un nuevo tipo de atención. La presencia consciente. Jung lo llamaba la conciencia trascendental, el punto donde empieza el verdadero trabajo alquímico del alma. No es un destino lejano, es una experiencia inmediata. Se siente como si todo en el mundo empezara a alinearse, como si la vida dejara de ser caos y empezara a responder a nuestra presencia. Cuando aceptamos nuestra sombra, la vida empieza a reflejar una nueva realidad. Ese proceso es la alquimia interior descrita por Jung. Convertir el plomo de nuestros miedos en oro espiritual. No es un cambio rápido, pero es profundo. Es aprender a reconocer los mensajes ocultos que la vida nos da, esas sincronicidades que ocurren cuando dejamos de huir. La sanación se vuelve entonces un diálogo silencioso entre nosotros y el universo. Recuerda, la sanación según Jung no es solo eliminar dolor, sino transformar la forma en que nos relacionamos con él. Es convertir cada resistencia en un puente hacia la conciencia, y para eso es necesario dejar de huir, porque solo desde la presencia podemos integrar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Este es el camino de la individuación, donde la psique se encuentra consigo misma y descubre su propio centro. La pregunta clave que debes hacerte ahora es: ¿de qué estás huyendo? No lo respondas con palabras apresuradas. Hazlo desde tu silencio interior.
Este acto de honestidad contigo mismo es el primer ritual de transformación. Jung enseñó que este tipo de autoindagación es el verdadero trabajo espiritual. Es mirar sin miedo, mirar hasta el fondo, hasta encontrar aquello que nos impulsa a huir. Cada vez que decides detener la huida, entras en una nueva dimensión del ser. El universo responde a este gesto no con promesas, sino con señales. Carl Jung llamó a estas señales sincronicidades, coincidencias cargadas de sentido que aparecen cuando la psique y la realidad se encuentran. Esos pequeños milagros son las pistas de que estás alineado con tu camino interno. Permítete sentirlo ahora. Haz una pausa. Respira profundamente y escucha tu cuerpo. Esa quietud es un mensaje directo de tu inconsciente colectivo. Es la voz de tu alma recordándote que la huida ya no es necesaria. Jung nos enseñó que este encuentro con nuestra sombra no es solo un proceso psicológico, sino una experiencia espiritual. Es entrar en comunión con nosotros mismos. Cuando dejamos de huir, aparece una fuerza nueva. No es una fuerza externa, es interna. Es el poder de aceptar la totalidad de nuestro ser. Jung llamaba a esto individuación, el despertar a nuestra propia unidad. No hay mayor sanación que esta. No hay mayor liberación. Porque dejar de huir es dejar de fragmentarse, es decir sí a uno mismo. Ahora imagina un ritual simple para comenzar. Cada día, dedica 3 minutos a sentarte en silencio. Respira. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Pregunta, ¿qué estoy evitando ahora? Hazlo como un acto sagrado. Jung afirmaba que la conciencia crece en pequeños actos, y este acto de detenerse es el primer paso hacia la transformación real. La mente busca siempre huir porque teme la incomodidad, pero la verdadera sanación ocurre en ese espacio incómodo. Jung enseñó que la psique se transforma en la tensión entre opuestos, luz y sombra, presencia y ausencia, huida y aceptación. Esa tensión es el crisol alquímico donde nace la nueva conciencia. Dejar de huir es entrar en ese crisol. Cada vez que practicas detener la huida, estás activando un código interior. Un código que Carl Jung describe como la llave de la individuación. No es algo teórico, es práctico. Se vive. Y se vive en cada momento presente. Es una práctica constante. No hay atajos. Es como aprender a escuchar la música invisible que siempre estuvo dentro de ti. Cuando decides dejar de huir, el universo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo que refleja tu disposición interior. Jung decía que los sueños, los símbolos y las sincronicidades son ese espejo. Cuando no huyes, comienzas a ver los mensajes de tu alma. Y esos mensajes son el mapa hacia tu sanación. Este no es un proceso fácil. Implica mirar partes de ti que tal vez nunca viste. Pero Jung nos enseñó que la sombra no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Solo cuando dejamos de huir, nos damos cuenta de que huir era huir de nuestro propio poder. Y ahí está la sanación, en recuperar ese poder dormido. Entonces haz una pausa ahora. Respira y siente. Observa qué pensamientos emergen. La pregunta no es si puedes cambiar, sino si puedes dejar de huir. Jung diría, la individuación comienza cuando dices sí a ti mismo. Ese sí es un acto sagrado. Ese sí abre la puerta a la alquimia de tu alma. Cada vez que te detienes y miras hacia adentro, activas una conciencia nueva. Es como si despertaras de un sueño largo, donde creíste que huir era la única salida. Jung llamaba a este despertar la integración de la sombra. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de reconocerlo como parte esencial de tu ser. En ese reconocimiento nace una fuerza interior que no depende de circunstancias externas. Es el comienzo real de la sanación profunda. Dejar de huir no significa eliminar el dolor o los desafíos, sino transformar la relación que tienes con ellos. Jung enseñó que el dolor no desaparece, pero puede convertirse en un maestro. Cada desafío, cada resistencia, es un espejo que refleja aquello que necesita tu atención.
La huida solo prolonga el aprendizaje. Detenerse es iniciar el verdadero diálogo con tu alma. Y es ese diálogo lo que empieza a atraer la sincronicidad. Encuentros, signos y cambios internos que parecen coincidir con el flujo del universo. Cuando decides estar presente, dejas de resistir la vida y empiezas a escucharla. Esa escucha es un acto alquímico. Jung decía que la psique se transforma en la tensión entre opuestos y que solo al acoger ambos lados, luz y sombra, se revela la totalidad. Esa totalidad es la puerta hacia la individuación, el camino donde dejamos de fragmentarnos. Por eso, detener la huida es un acto de coraje espiritual. Es decir, sí a lo que somos, en lugar de huir hacia lo que creemos que debemos ser. Y en ese sí reside un secreto profundo. El universo responde, no como un milagro aislado, sino como una danza constante entre tu disposición interior y el flujo invisible que nos conecta a todos. Jung lo llamó inconsciente colectivo, esa red invisible donde cada acto consciente tiene eco. Dejar de huir es abrir la puerta a esa danza. Es comenzar a vivir una vida guiada por presencia, sentido y sincronía. Y ahí, justo ahí, comienza tu sanación. Hoy, atravesaste un umbral invisible. Lo que antes estaba oculto bajo las sombras de tu inconsciente, ahora respira dentro de ti como un susurro profundo. Algo despertó, una chispa ancestral que Carl Jung llamó el camino de la individuación. Esa chispa no es una idea, sino una experiencia vivida, un movimiento silencioso del alma. Y aún falta una última revelación, un regalo oculto, la clave olvidada que solo se abre en la presencia consciente. Si esta travesía resonó en tu interior, escribe: acepto mi sombra y abrazo la llamada de mi alma. Así sabré quiénes caminan hacia su propio encuentro interior. Si este contenido activó algo dormido en tu esencia, quizás seas uno de los pocos que escucha el llamado del alma. Inscríbete y camina junto a nosotros en esta travesía arquetípica, donde cada paso es un ritual de autoconocimiento. Que el Self te conduzca por las espirales del desconocido hasta la plenitud de tu propia alma.